Bienvenidos todos los hermanos en Colombia, en el resto de Bogotá, los que no puedan asistir hoy presencialmente. Y gloria al Señor por los que se han esforzado para asistir presencialmente. Amén. Le damos la gloria al Señor en esta hora. Un día como hoy se dio el sacrificio glorioso, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, donde fue allí clavada toda la iniquidad, toda la impiedad, toda especie de mal, de pecado, y el Señor nos hizo libres. Amén. Entonces hoy vamos a llevar las palabras que el Señor declaró en la cruz. ¿Cuántas son? 7 palabras. Y la primera palabra que nos habla del perdón está a cargo de nuestro hermano John William. Él viene con nosotros y todos preparemos el corazón, porque recordemos que hay que prepararnos a nosotros mismos, hay que perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los que tengan algo contra nosotros. Amén. Porque de lo contrario no hay puerta abierta hacia arriba. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, aleluya. Gracias al Señor, pues nos dio la oportunidad de compartir con los hermanos la primera palabra, amén. En la cruz, como decía la hermana, un día como hoy, hermanos, estamos celebrando la vida, amén. Porque aunque hubo muerte, hubo vida para nosotros, amén. Y le damos la gloria al Señor por esto, amén. Yo quiero invitar a los hermanos que le abramos la palabra en Lucas 23, capítulo 23, versículo 34, amén. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Entonces, mis hermanos amados, la primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, en esta corta oración que Jesús hacía, nuestro Señor, en la cruz, es un ejemplo de la compasión, mis hermanos, y el amor de Jesús hacia aquellos que lo estaban crucificando, amén. Entonces, mis hermanos, es la compasión y la misericordia, amén, que Dios tenía, amén, y el amor que Dios tenía por cada uno de nosotros, amén. Que es la compasión de Jesús. No solo sufrió el dolor, mi hermano, de estar crucificado allí, sino que también el dolor físico, sino que también estaba experimentando, mis hermanos, el dolor emocional, amén, de ser rechazado y traicionado, amén. El Señor había sido rechazado y traicionado, mi hermano. Lo rechazaron y también había sido negado, amén. Los hombres lo rechazaron, lo escupieron, mi hermano, lo abofetearon, amén. Lo azotaron, mis hermanos, y no era cualquier azote, mi hermano. Era un azote, mis hermanos, donde las puntas de con lo que lo azotaban, lo flagelaban, mi hermano, tenía pedazos de hueso, pedazos de plomo, mi hermano, y eso enterraba en la carne, se metía en la carne y rasgaba la carne, mi hermano. Esa era la flagelación en ese momento, amén. Entonces, hermano, Dios estaba experimentando el dolor, no solamente de las heridas, sino emocionalmente. Había sido traicionado, había sido rechazado y negado por aquellos que lo conocían, mis hermanos. En Isaías 53:4, que nosotros conocemos este versículo, dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, amén. Entonces, mis hermanos, miramos que enfermedad y dolor es diferente, amén. En la enfermedad, en sus llagas, y en sus dolores son los dolores del alma. Hermano, había sido rechazado, había sido negado y había sido traicionado, amén, por su mismo discípulo. Y entonces, mis hermanos, Dios estaba experimentando la consecuencia del pecado,
amén, porque Él estaba llevando el pecado del hombre en su cuerpo, amén, y estaba experimentando lo que se sentía cuando somos rechazados, estaba experimentando lo que se sentía cuando somos de pronto abofeteados, estaba experimentando, mis hermanos, también cuando somos, de pronto nos han maltratado, mis hermanos, emocionalmente, y nosotros sentimos ese dolor en el corazón y decimos, yo no puedo perdonar. Pero Dios, hermano, allí, mis hermanos, tuvo compasión. La palabra compasión, mis hermanos, significa es sufrir por otra persona. Amén. Es sufrir por otra persona. O sea que Dios está experimentando lo que usted y yo sentimos en el corazón cuando nos ofenden, cuando nos rechazan, cuando tenemos problemas emocionales. Hermano, Él lo sabe porque Él lo experimentó en la cruz del Calvario. Pero en medio de todo esto, este sufrimiento, Jesús muestra compasión y amor hacia aquellos que lo estaban crucificando y declara las palabras en oración, mis hermanos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. En medio de la ignorancia de estos hombres que lo crucificaban, mis hermanos, la frase que que ellos no entendían porque estaban en una ignorancia, en una ceguera espiritual. Estaban ciegos porque el pecado enceguece al hombre. Estaban ciegos espiritualmente. Amén. Ellos no entendían lo que hacían. Hermano, muchas veces nosotros somos cristianos y nosotros entendemos porque por la misericordia de Dios, Cristo abrió nuestros ojos. Y sabemos, mis hermanos, que cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, mis hermanos, recibimos, mis hermanos, descanso en el alma. Amén. Recibimos, mis hermanos, tranquilidad en el corazón cuando perdonamos. Esto nos lo enseña el Señor Jesucristo con estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, el mundo es ignorante de estas palabras, nosotros no, porque Dios nos dio la luz a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no perdonamos, podemos cometer algo dañino contra otra persona y contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos estamos enfermando espiritualmente cuando usted y yo no perdonamos. Esta es la aplicación de este mensaje, que nosotros debemos perdonar como Cristo nos perdonó en la cruz. Amén. La oración de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es un ejemplo de la importancia del perdón. Amén. Jesús nos enseña que también nosotros debemos perdonar así como Él lo hizo en la cruz. Jesús nos enseña que debemos perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Hermano, no sé cuál es el problema que tú has tenido en el corazón, pero Dios sí lo sabe porque Él lo experimentó en la cruz. El perdón libera nuestras almas. Hermano, el perdón nos libera de amargura. ¿Por qué? Porque si usted no perdona, mi hermano, si usted no perdona como Cristo nos enseñó, mis hermanos, la amargura, la Biblia dice que es como una raíz, y esa raíz de amargura, mis hermanos, nos puede generar de un pecado a otro pecado. Por ejemplo, si hay un odio, nos puede llevar a la ira, a otra raíz. Y si hay ira, nos puede llevar a la envidia. Y si hay envidia, nos puede llevar a la murmuración. Si hay murmuración, nos puede llevar al odio. Entonces, mis hermanos, porque es una raíz. Y usted sabe que cuando usted saca una matica y saca la raíz, hay varias raíces, mi hermano. Así lo compara Dios, hermano, que la amargura es una raíz, hermano, la cual nosotros eliminamos si perdonamos como Cristo nos enseñó. Porque si usted y yo no perdonamos a los que nos ofenden, miremos un momentico Mateo 6:14 al 15. ¿Qué dice la palabra? Que si nosotros no perdonamos, mis hermanos, amén, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire la importancia del perdón, mis hermanos. Amén. Hay que perdonar. Miremos Mateo 5:22. Mateo 5:22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto, o sea, tonto, bobo, estúpido, eso quiere decir la palabra fauto, amén, quedará expuesto al infierno de fuego. Puede perder la salvación, mis hermanos amados. Entonces, mis hermanos, mire todas las consecuencias. Para terminar, Filipenses 2:2-5, amén. Qué pena, hermanos, me extendí un poquito. Filipenses 2, amén. Entonces, mis hermanos, ¿quién nos dio ejemplo en la cruz? Cristo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces dice la palabra, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Hermano, Dios nos enseña que debemos de ser humildes. Hermano, no podemos ser vanagloriosos, debemos ser humildes. Cristo, el Dios de los cielos, el Rey de los cielos, el Dios de los dioses, se hizo humilde por usted y por mí, amén. Y nos da ejemplo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el 5. Y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El 6. El cual, siendo en forma de Dios, el Dios de los dioses, el Rey de reyes, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, no me extiendo más porque por el tiempo, hermano, pero aquí hay algo muy importante. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios les bendiga en esta mañana, amén. Hermanos queridos, muy buenos días, hermanos. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes la segunda palabra. Pero para poder entenderla, vamos a ver el contexto. Vayamos, por favor, a Marcos 15:27. Amén. Marcos 15:27. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Crucificaron también con el Señor Jesucristo a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. El Señor Jesucristo en mitad de estos dos hombres. Y miren el 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Hermanos, él fue tratado como un hombre malvado, hermanos. Un inicuo es una persona malvada, injusta, impía y perversa. Hermanos, y esto nos demuestra que estos dos hombres pues justamente eran hombres malvados. En Lucas les habla o los llama malhechores. Un malhechor es un hombre que hace maldad. Amén. Hermanos, y si estos dos hombres estaban colgados en el madero, no era porque únicamente fueran ladrones, era porque sus actos iban mucho más allá. Amén. Hermanos, miren el 32. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el madero, toda la gente pasaba y se burlaba de él y lo injuriaba. Entonces dice, en el 32 le decían, el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Y qué dice, hermanos? También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces estos dos hombres, en el mismo estado que el Señor Jesús, se burlaban de él. Amén. Hermanos queridos, pero ¿qué pasó? Porque uno de ellos recibió salvación, amén. Pero entonces, hermanos, yo les hago la pregunta. Humanamente nosotros creemos que estos dos hombres que eran hacedores de maldad y que en ese momento que estaban a punto de morir seguían burlándose de Cristo, humanamente era justo que recibieran salvación, amén. Hermanos, era justo. En nuestro corazón y en nuestros pensamientos creemos que estos hombres eran justos para recibir salvación.
No, ¿cierto? Pero hermanos, la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Amén. Hermanos queridos, humanamente nosotros siempre tratamos de alcanzar por nosotros mismos, por nuestras fuerzas y por nuestras obras la salvación. Pero hermanos, eso que nosotros tratamos por nuestras fuerzas de tenerlo, simplemente, hermanos, es obra de Dios. Amén. Y es por gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Amén. Y eso lo dice en Isaías 64:6. Entonces, hermanos, nosotros si ponemos acá un hombre, el hombre que creemos humanamente, nosotros más justo, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, si bien todos nosotros, ¿cuántos hermanos? Todos, hermanos, no hay uno. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, hermanos, podemos traer el hombre más justo a nuestros ojos, lo que nosotros creemos, y que dice que esas justicias son como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Amén, hermanos queridos. Entonces, hermanos, no es por obras. ¿Y por qué no es por obras? Vayamos a Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9. Dice, porque ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros. Hermanos queridos, no es por nada que nosotros hagamos. Amén. Es porque es don de Dios. Y hay una razón de eso. Y sigue en el versículo 9. Dice, no por obras. ¿Para qué? Hermanos, si trajéramos el hombre más justo, o si estos dos malhechores hubieran sido lo más buenos posibles, entonces nosotros diríamos, la salvación la obtuvieron por sus obras, por sus fuerzas, porque ellos eran buenos. Amén. Pero eso no es lo que quiere Dios. ¿Qué quiere Dios? Que lo gloriemos a Él. Amén. Que sea por su obra y por su gracia que somos salvos. Amén. Hermanos queridos, tenemos que tener muy presente que la salvación de quién es Él, hermanos. La salvación es de Jehová. Amén. Hermanos queridos, y humanamente en nuestros corazones, hermanos, nosotros nos enamoramos de eso que de una u otra forma nos va a traer un beneficio. Amén. Entonces nos enamoramos, no sé, porque nos agradó algo físicamente, algún rasgo físico, o porque nos agradó algo de la personalidad. Por eso nos enamoramos. Amén. Pero el Señor Jesús no se enamora de eso, hermanos queridos. Él decidió amar a uno de estos malhechores, aunque en este malhechor no hubiera nada bueno que fuera atractivo a los ojos de Dios. Hermanos, ¿qué había atractivo en estos dos hombres? No había nada atractivo. Ese es nuestro Dios. Él no se enamora de lo bueno. Él se enamora de lo que no hay, ya de lo que no hay, de lo que no sirve para nada. De eso se enamora Él. Hermanos, ¿y para qué, hermanos queridos? Hermanos, por eso en la palabra de Dios dice que de lo vil y menospreciado. Amén. Es de lo vil y menospreciado que Él se enamora. Hermanos, pero con un objetivo, para coger eso que no tiene valor y volverlo santo, hermanos queridos, y transformarlo y convertirlo en una nueva criatura. Amén. Y justamente eso, hermanos, miremos en Efesios 1:4. Efesios 1:4 nos lo explica, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Amén. Entonces, eso que no valía, Él lo convierte, Él lo transforma y le da todo el valor posible en Él. Amén. Hermanos queridos, y justamente eso fue lo que Él hizo con uno de estos dos hombres. Amén. Entonces, hermanos, recordemos que esto se logró por la verdad de Dios, por su palabra. Y esta palabra, hermanos, obró en la mente y en el corazón de uno de estos pecadores. Amén. Y el Espíritu Santo, cuando Él se dispuso, pudo darle arrepentimiento. Amén. Hermanos queridos, y ahora sí vayamos a Lucas 23:39 y miremos, hermanos, qué pasó con este malhechor. Lucas 23,
39. Entonces, hermanos, y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Hermanos, estos dos hombres tuvieron exactamente la misma posibilidad. Escucharon, vieron y sintieron exactamente lo mismo. Amén. Pero solo uno de ellos dispuso su corazón. Amén. Él vio como nos decía el hermano ahorita, cómo insultaban al Señor Jesús, lo injuriaban, y él únicamente que dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Hermanos queridos, y esta disposición y esta humillación de corazón le permitió a este hombre que hace un momento injuriaba al Señor Jesús. ¿Se acuerdan que lo leímos? Hermanos, ahora miren lo que pasó con él. Entonces dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y miren el 40, miren la transformación. El hombre que no valía nada hace un momento, el hombre que estaba al filo de la muerte, miren lo que Dios hizo con él. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Hermanos queridos, y fue una transformación tan grande que Dios le abrió los ojos y le hizo entender que el que estaba colgado al lado de él, ¿quién era? ¿Qué dice ahí? Era Dios. Reconoció a Cristo como Dios, a Emmanuel, el Dios con nosotros. Amén. Hermanos, y miren el 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Hermanos, automáticamente el Espíritu Santo le reveló su estado, le reveló que era pecador y lo convenció de pecado. Amén. Y lo convenció y le dio arrepentimiento. Amén. El 42. Y dijo a Jesús en el 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos queridos, fue tan grande esta conversión, hermanos, que este hombre entendió inmediatamente el plan salvador del Señor Jesucristo. Hermanos, creyó, o sea, él entendió que Jesús iba a morir con él, pero que iba a resucitar. Hermanos queridos, y creyó que había un reino eterno después de la muerte. Amén. Ese hombre que hace un momento no valía nada, hermanos queridos. Eso es el poder transformador de Cristo en un pecador que dispone su corazón y lo acepta con todo su corazón. Amén. Hermanos queridos, y después de que pasó esto, miren el 43, que es la segunda palabra, que dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermanos queridos, y esta promesa, más que ese hombre que no valía nada, de ese pecador arrepentido que Dios le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, más que lo grande de la promesa no fue el paraíso. ¿Qué es lo grande de la promesa? Que eternamente va a estar con Cristo, va a estar con Él. Amén. Hermanos queridos, ¿qué nos enseña esta palabra? Esta palabra nos enseña que nunca es tarde para arrepentirnos, porque este hombre en el filo de la muerte pudo tener misericordia, alcanzó misericordia. Hermanos, nos enseña que nadie es demasiado pecador para entrar en el reino de los cielos, que ningún pecado es lo suficientemente potente para alejarnos de Dios si creemos en Él y confiamos en Él. Amén. Hermanos queridos, yo hoy los invito, hermanos, a que si hay alguien que me escucha que no ha aceptado a Cristo en el corazón, este es el momento. Hermanos, porque aunque a este hombre le pasó esto en el filo de la muerte, si ustedes miran, es el único caso en la Biblia que pasó esto. Pero hoy Dios en su misericordia nos permite que le conozcamos, que escuchemos esta palabra. Hermanos, el día de salvación es hoy, hermanos queridos. Acéptalo y reconócelo como tu Salvador. Hermanos, Dios les bendiga. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos gozosos por ese milagro de vida con el que contamos? Agradecido nuestro corazón. Bien, amados hermanos, vamos a ir con la tercera palabra. Ya
fuimos perdonados, ya se nos abrieron las puertas del cielo, ahora tenemos misión. Amén. La hermana Jenny con nosotros nos trae la tercera palabra. Buenos días a todos los hermanos, Dios los bendiga. Tengo el privilegio de compartir la tercera palabra. Quiero invitarlos a Juan, capítulo 19, versículo 26. Dice la palabra: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta palabra es demasiado hermosa porque mientras la estaba estudiando aprendí algo muy importante. Mientras Jesús estaba en ese momento, porque aquí en Juan habla sobre la crucifixión, él ya estaba en la cruz. En ese momento donde él estaba pasando por ese dolor intenso, y no solo era un dolor físico, sino también espiritual, donde él tuvo que soportar como el menosprecio, el insulto de todos los que lo rodeaban. Él se tomó ese instante, y hizo lo que él nos llama a nosotros: se negó a sí mismo. Se tomó ese instante para mirar a esa mujer, a su madre, a esa mujer que lo amaba. Y aunque a María ya le habían dicho cuál era el proceso que iba a atravesar Jesús, que una espada iba a atravesar su alma, no era fácil ver a una madre morir a un hijo. Y él quería consolarla en ese momento. Entonces, ¿qué le dijo? Se tomó ese instante, la miró con amor, sabiendo el dolor tan profundo, porque solo el que tiene hijos puede reconocer eso. Solo de aquel que es padre. Pero cuando nosotros como creyentes nos vamos a ese sentimiento y nos ponemos en ese lugar, no era un proceso fácil. ¿Y qué hizo Jesús? Se negó a sí mismo por amor a esa madre que estaba llorando seguramente. En sus ojos yo creo que Jesús vio el dolor y él quería consolarla. Y él es cuando le dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y a ese discípulo también, ¿qué le dijo? Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Le trajo consuelo. Pero hay algo aquí que me llama mucho la atención, porque hay algo que yo aprendí en esta palabra, y es que en el instante que le trajo ese consuelo pasó algo muy sorprendente. Y quiero aquí hacer como una pregunta. Cuando Jesús pudo ver a su madre y a su discípulo, ¿dónde estaba? ¿Cuándo los pudo ver realmente? Devolvámonos al versículo 25 y ahí lo vamos a ver. Y es el llamado a la iglesia. Versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. A mí la verdad esto me tocó el alma. ¿Por qué? Porque hay una promesa que la iglesia ha clamado para las familias. Y ese está en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Esa es la promesa, hermanos. Pero hay algo que se necesita y es estar junto a la cruz. Y eso aquí me tocaba el alma. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos la promesa. Ahora debemos presentarla. ¿Ante quién? Ante Jesús. Porque en esa cruz está la redención de la familia. En esa cruz está la salvación de la familia. En esa cruz Cristo miró a su madre y le trajo el consuelo que necesitaba. Fue en esa cruz cuando se negó a sí mismo y miró a esa madre que estaba sufriendo. Entonces, aquí nosotros como creyentes tenemos la promesa, pero porque muchas veces esas promesas no pasan, porque no somos diligentes en presentarlas, porque no somos diligentes. Dice Spurgeon, Dios no ha dado ninguna prenda que no quiera redimir y no ha alentado ninguna esperanza que no quiera cumplir. Es decir, todo lo que proviene de Dios tiene un valor y un propósito. Y Dios quiere ese valor y ese propósito con la familia. Además que Él quiere conceder los anhelos del corazón. Entonces, Dios no puede mirar a nuestra familia si está lejos de la cruz. Entonces, ¿quiénes somos los primeros que tenemos que acercarnos a esa cruz? Nosotros. La única manera para que nuestra familia se acerque a Jesús es si nosotros nos acercamos a esa cruz. Ahora la pregunta es, ¿nosotros lo estamos haciendo?
¿Qué dice en Hebreos 4:16? Hebreos 4:16 nos muestra. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué necesidad tiene tu familia? ¿Te estás acercando, nos estamos acercando lo suficiente a la cruz por esas familias? Esa es la pregunta que quiero que hoy, hermano, te lleves en el corazón. Y quiero que vayamos a Timoteo. 1 Timoteo 5:8, perdón. Porque aquí es un llamado a toda la iglesia y es nuestra responsabilidad, porque nuestro primer prójimo es nuestra familia. Y en Mateo 29:39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. Y con eso se cumple toda la ley de los profetas. Y esta es la invitación. Quiero cerrar con 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente quiere decir una responsabilidad prioritaria. Tu ministerio está en tu familia. Nosotros que estamos aquí por misericordia, somos responsables de acercar a nuestras familias a la cruz. Solo en la cruz Jesús puede mirar esa necesidad de nuestra familia. Solo en la cruz Jesucristo puede restaurar. No es por nosotros, sino por su obra, que nuestra familia tiene hoy la oportunidad de recibirlo, como un día nosotros lo hicimos. Entonces, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Cuando nosotros no nos esforzamos por ese ministerio que se nos ha dado, estamos negando a Cristo mismo. ¿Y qué dice? Y es peor que un incrédulo. Un incrédulo no sabe cómo actuar, pero tú y yo sí tenemos las herramientas. Por eso hoy quiero que hagamos una oración. No mires la circunstancia de tu familia, sino busca primeramente tú acercarse a esa cruz. Acerquémonos nosotros a esa cruz y pidámosle a Dios que hoy toque a nuestras familias, que hoy permita que nuestras familias que están lejanas se puedan acercar y que haya esa obra redentora. Cristo ya lo hizo por ti, por mí, por nuestras familias. Y no neguemos a esa fe. Doblemos rodillas por nuestra familia porque el tiempo se ha acabado. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a hacer una corta oración. Señor, Padre Celestial, Señor, tu palabra es tan profunda, Señor, que toca nuestra alma, Señor. Señor, tú te negaste a ti mismo, Señor, estando en ese dolor tan profundo por amor de nosotros, Señor. Señor, gracias por la enseñanza tan profunda de tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, en esta mañana, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por nuestras familias, Señor, por cada familia de Tabor, Señor, de los que están aquí, de los que están conectados, Señor, por la iglesia en general, Señor. Alzamos clamor, Padre, por las familias de Tabor, Padre. Señor, toca, Señor, el corazón de nuestras familias, Señor. Toca lo más profundo de su alma, Padre. Clamamos, Señor, por la conversión, Señor, de nuestras familias, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos, Señor, sido obedientes, si hemos sido negligentes, Señor, en acercar nuestras familias a la cruz, Señor. Señor, permítenos amarlos a ellos primeramente, Señor. Poder doblar rodilla por nuestras familias, Señor. Señor, somos responsables, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a entender el precio tan grande de la cruz para poder acercar a nuestras familias, Señor. Señor, como ese cheque al portador, Señor. Hoy ponemos, Señor, hoy endosamos el nombre de nuestras familias, Señor, creyendo y recibiendo la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Señor, por la fe en Cristo, del que murió y resucitó por nosotros. Recibimos a nuestras familias convertidas y sirviendo a Jesús, a los pies de Jesús, Señor. Hoy queremos, Señor, ver a nuestras familias a los pies de Jesús, Señor. Restaura, Padre, cada hogar, restaura cada familia, Señor. Restaura, Señor, une a cada familia. Reprendemos toda división en la familia. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Tú ya venciste,
vencedores, Señor, y en ti somos más que vencedores, Señor. Gracias, Padre, por la promesa en nuestras familias, por extender tu misericordia a nuestras familias, Señor, porque mayores cosas haremos, Señor. Señor, permítenos tener conciencia de la profunda necesidad de que nuestras familias te reciban. Te adoramos en esta hora, Padre. Bendito sea el nombre del que vive, Padre. Gracias, gracias. Gracias por la restauración de cada familia. Gracias por el entendimiento de la iglesia, Señor. Señor, que podamos seguir levantando clamor por nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. A mí me tocó la cuarta palabra. Mateo 27, versículo 46. Para mí esta es una de las palabras más dolorosas de Jesús. Todo el sacrificio de Jesús fue doloroso. Fue demasiado intenso. O sea, la parte cómo quedó su espalda, cómo humanamente pudo recibir un latigazo, cómo humanamente recibía insultos, fue muy fuerte, pero todo por amor por ti y por mí. Pero esta palabra, vamos a leerla todos. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las partes más dolorosas del creyente, es que Dios ya no está en nuestra vida. Sí, hermano, si usted piensa que Dios ya no está en su vida, está muerto. Está muerto. Si Dios se separa de nosotros, no hay nada que hacer. No tenemos nada, no tenemos esperanza. Él lo hizo por amor para que un día lo recibiéramos. Porque el pecado, Cristo gritó así porque sobre Él estaba cayendo todo el pecado, suyo y mío. Todo el pecado estaba cayendo y lo que lo separa de Dios es el pecado. Amén. Lo que lo separa de Dios es el pecado. Y Cristo en su cuerpo de carne estaba separado de Dios Padre por el pecado. Pero ahora nosotros como creyentes nos podemos separar de Dios. Vamos a otro versículo. Otro versículo que queda en Mateo 7, 21. Que esto es muy grave ahora en el tiempo. En este tiempo previo al arrebatamiento. Cuando éramos mundanos o en el mundo, el pecado nos separaba de Cristo, pero ahora como cristianos también nos podemos separar de Dios. Y esto va a ser muy grave, muy grave. Dice en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que entra? Entonces, primera cosa de esta palabra, preocuparme por hacer la voluntad de Dios. Preocuparme porque, hermano, esta tierra es un pequeño tiempo, no va a ser permanente. Usted va a llegar o al cielo o al infierno y usted lo va a decidir. Ya Cristo padeció por usted para darle la entrada y todavía hay tiempo para entrar. Todavía hay tiempo para consagrarse, poco, pero todavía hay. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí vienen los cristianos. El 22 es palabra que van a decir los cristianos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuántos profetas hay ahorita que no son ciertos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cristianos actuando, pero no haciendo la voluntad de Dios. Y Dios les va a decir, no, ¿qué les dice? Entonces les declararé, nunca os conocí.
apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermano, como cristiano, no eche al piso el sacrificio de Cristo, el dolor de Cristo. Como cristiano, no le dé la espalda. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Capítulo 29, versículo 3. Entonces, como cristiano, yo puedo darle la espalda a Cristo. Yo soy salvo, pero le estoy dando la espalda. Yo creo en Cristo, soy salvo, le estoy dando la espalda. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Este pueblo que les voy a leer, pueblo escogido por Dios, pero le dio la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque descuidó su vida espiritual, porque descuidó conocer al Rey de Reyes, porque descuidó su revelación con Cristo, porque descuidó su intimidad con Cristo. Entonces, en Segunda de Crónicas, capítulo 3 dice, entonces aquí estaba Ezequías, un rey que estaba restituyendo el culto a Jesús, a Dios, el que estaba restituyendo todo. Pero ¿qué pasó? En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. O sea, él dijo, esto hay que arreglarlo, porque sin Dios no hay nada sobre nosotros. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. ¿Eran cristianos o no eran cristianos? Eran pueblo cristiano. No solamente, ya le estoy hablando al pueblo que no conoce a Dios, sino al que conoce a Dios. Al que conoce a Dios para que no sea parte de Dios. Dice, y les dijo, oídme levitas, o sea, los sacerdotes de Jehová, santificaos y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Hermano, se lo suplico, se lo imploro. Y yo misma, hermano, sin santidad nadie verá a Dios. Hermano, preocúpese por ser santo, porque Cristo pagó un precio muy alto por usted y por mí. Preocúpese por ser santo. Preocúpese porque Dios sí está viendo sus sentimientos, Dios sí está viendo su corazón, Dios sí está viendo sus actitudes. Entonces, preocúpese por ser santo. Siguiente versículo dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo. Hermano, no pare de orar, no quite su rostro del tabernáculo. No pare de orar, no pare de alabar a Dios. Sí, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que tener una vida, pero hágalo en la santidad y en el agradecimiento a Dios. Viva para Cristo, porque Él es el todo de nosotros. Amén. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron ¿qué? Pero eran salvos. Soy salvo, pero tengo mucho trabajo. Soy salvo, estoy orando, pero no puedo ir a la iglesia. Soy salvo, pero me estoy muy cansado, no voy a orar. ¿Cómo era que decía el versículo? Ya no me acuerdo, pero mañana lo miro. Hermano, salvo, pero le dio la espalda a Dios. Hermano, el tiempo se acaba, no le dé la espalda a Cristo. Este pueblo que hizo, salvo, conocían a Dios, pero le dieron la espalda. Y cuando lleguen al cielo, entonces va a decir Dios, nunca los conocí, pero eran cristianos. Entonces no le dé la espalda a Dios, conságrese, porque Cristo pagó un precio muy alto. Y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario. Yo escribí aquí, el fuego va cayendo, no ganamos almas, no oramos, descuidamos la vida espiritual, tenemos muchos quehaceres, pero el cristiano se va apagando, pero Cristo vive y es real. Amén. Su fuego es real y Él está aquí con nosotros. ¿Y qué nos pide ahorita? Que no le demos la espalda, que nos consagremos a Cristo y Él está ahí para ayudarnos. Amén.
Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios, al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora solamente les doy estos 3 versículos para terminar, hermano. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová. Hermano, determine que hoy no salga igual de aquí. Determine consagrarse a Cristo. Determine seguirlo con su corazón, con su alma, con su vida. Hermano, no lo ve, pero Él está aquí. No lo ve, pero Él está aquí. Determine en su corazón seguirlo con todas sus fuerzas. Ahora pues, yo le he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Y el último versículo, hermano, está en el Salmo 28, Salmo 27, versículo 8. Amén. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Hermano, no pare de consagrarse y buscar a Dios. Dios les bendiga. Viene el hermano David con nosotros y nos trae la 5ª palabra. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer estar con todos los hermanos. Amén. Bueno, a mí me correspondió, mis amados hermanos, la 5ª palabra según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Vamos a leerlo, mis amados hermanos. Amén. Dice, tengo sed. Dice la palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué significa esto, mis amados hermanos? Bien, para entender el vinagre, porque sabemos que cuando él tuvo sed, le dieron a beber vinagre. Amén. Pero para poder entender el vinagre a un nivel espiritual, necesitamos comprender qué significa el vino. Amén. Tanto el vinagre como el vino se hacen a través de un proceso de fermentación. La diferencia es que el vino se convierte en alcohol y el vinagre en un ácido. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante porque ¿qué significa? Mejor dicho, para poder entender lo que significa el vinagre, amén, necesitamos entender qué significa el vino. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a Lucas capítulo 22, versículo 20. El vino significa, mis amados hermanos, la sangre de Cristo y el nuevo pacto. Amén. Ustedes saben que nuestro Señor Jesús es la verdadera Pascua. Él es el pan y Él es el vino, ¿cierto? Él es su carne y su sangre. Amén. Por eso aquí dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo ¿qué? Del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la copa que nosotros bebemos cuando hacemos la Santa Cena, amén, tiene por lo menos 3 principios básicos que quisiera resaltar hoy. 1, alegría. 2, libertad. Y 3, gloria. Amén. ¿Por qué alegría, mis amados hermanos? Porque en Cristo, mis amados hermanos, recibimos un gozo inefable. Amén. Voy a mostrarles por qué, mis amados hermanos. Miren Gálatas capítulo 4, el versículo 24, mis amados hermanos. En Gálatas 4, 24 muestra, mis amados hermanos, que ese vino, mis amados hermanos, que nosotros tomamos, nos da alegría porque estamos bajo un principio de libertad. Amén. Aquí, para entenderlo, vamos a ver recuerdan que en Abraham habían 2 mujeres muy importantes. Una era Sara y la otra era Agar. Amén. Aquí dice que la cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Entonces, Agar da hijos para esclavitud. Ahora miremos el versículo 26, mis amados hermanos. Pero Sara, dice, mala Jerusalén de arriba
la cual es madre de todos nosotros, ¿es qué? Libre. Amén. Miren el versículo 27, mis amados hermanos. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz. Que no das a luz. Recuerden que Sara era estéril. Amén. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. ¿Sí? Miren el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de quién? De la promesa. Entonces, mis amados hermanos, esto es algo muy hermoso. Miren el versículo 29. Pero como dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, mis amados hermanos, nosotros nacemos por la promesa del Espíritu. Amén. Y a través del Espíritu recibimos un don inefable. Amén. Y ahora nosotros somos ese Isaac espiritualmente hablando. ¿Sí? Agar es el antiguo pacto, Sara es el nuevo pacto. Y dice que Sara es la libre, ¿cierto? Y que nosotros, mis amados hermanos, somos esos que nacieron por la promesa. Amén. Por eso dice que somos nacidos según ¿quién? El Espíritu. Amén. Miren el versículo 31, mis amados hermanos. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? De la libre. Amén. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, mis amados hermanos, tenemos el espíritu de libertad que nos da alegría. Amén. Porque, mis amados hermanos, esa alegría es producto, mis amados hermanos, de haber sido libertados a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué somos libertados? Porque lo que nos mantiene esclavos, sometidos, amén, es el pecado. Amén. El pecado esclaviza, condena, endurece, destruye, pero el Espíritu de Dios nos da vida y libertad. Amén. Miren Efesios 1, 6 y 7, mis amados hermanos. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. ¿Cómo nos hizo aceptos en el amado? Miren el 7, mis amados hermanos, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por ese vino. Amén. Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces los que hemos nacido de nuevo, tenemos alegría, porque ahora somos ese Isaac espiritualmente hablando. ¿Y saben qué significa Isaac? Alegría, risa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, fuimos llamados a libertad, no a esclavitud. Amén. ¿Quién es el esclavo? El que practica el pecado. Amén. Pero ¿quién es el libre? El que ha nacido por la promesa del Espíritu. Amén. Y por el Espíritu logra vencer. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, miren Hebreos 9:14. Ese vino que es la sangre de Cristo nos da alegría y nos da libertad. Amén. Porque nos limpia y nos perdona. Amén. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué va a hacer? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Quién es el único que nos puede perdonar, mis amados hermanos? Esa alegría es muy grande porque la promesa del Espíritu se da por gracia, no por mérito. Amén. ¿Qué alegría tiene una persona que está sometida a la droga y sabe que es libre? O una persona que está enferma de cáncer y es sana. Amén. Una persona que está triste y Dios le da ese gozo. Amén. Esa alegría viene por medio del Espíritu. Amén. Y ese Espíritu llega a nosotros por la obra de la cruz. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, recordemos los tres principios: alegría, libertad y gloria. Amén. Porque no solamente nos libera, ¿cierto? No solamente, mis amados hermanos, nos da libertad, nos da alegría, sino que nos da la oportunidad de gloria. Amén. Miren Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice la palabra, así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? Nada menos que a la misma presencia de Dios. ¿Sí? Recuerden que Satanás quiso sentarse en el trono de Dios y no se le fue permitido. A él lo corrompió eso, porque quería sentarse en el trono de Dios como Dios. Pero a él no se le permitió. ¿A quién se le está permitiendo?
Dice que al que venciere se sentará con él en su trono. Amén. Por eso aquí dicen, mis amados hermanos, que ahora por la libertad que tenemos, por la sangre de Cristo, tenemos libre entrada al lugar santísimo. Entonces, ¿qué significa el vino, mis amados hermanos? El verdadero vino es la sangre de Cristo y el nuevo pacto que viene por la promesa del Espíritu. Amén. Que nos da alegría, que nos da libertad y que nos da gloria. Amén. Ahora bien, ¿qué significa entonces el vinagre? El vinagre es todo lo contrario. Amén. Porque el vinagre es un proceso de fermentación con la uva, pero en vez de convertirse en alcohol, se convierte en ácido, porque se descompone. Amén. En otras palabras, podríamos decir que es un vino, que es un proceso que se hace con el vino dañado. Amén. Por lo tanto, el vinagre en vez de alegría es tristeza y angustia. El vinagre en vez de libertad es esclavitud y opresión. La gloria en vez de gloria nos da condenación y vergüenza. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, miren Deuteronomio 32, 31. Deuteronomio capítulo 32, versículo 31. Ese vinagre, espiritualmente hablando, mis amados hermanos, ¿sí? Es el vino de este mundo, ¿sí? Es el vino, mis amados hermanos, que trae deshonra al creyente. Miren, porque la roca de ellos, si se dan cuenta, la roca está con R minúscula, ¿cierto? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, porque ahí ya está en mayúscula, ¿cierto? Porque ¿quién es la verdadera roca? Cristo, amén. Y aún nuestros enemigos de ellos son jueces. Miren el 32. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Ustedes saben que es una vid, ¿cierto? La que da las uvas, amén. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos y los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos amargos tienen, amén. Miren el versículo 33. Veneno de serpientes es que su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿Se imaginan un vino haciéndolo con estas uvas? Estas uvas son el vino de este mundo, el vino de Sodoma. Amén. Miren qué genera este vino. Miren rápidamente Proverbios, mis amados hermanos. Proverbios 23, 35. Amén. Proverbios 23, 35. Amén. No, hermanos, un segundito, ya les digo, un poquito antes, porque me interesa mucho que los hermanos vean lo que significa este vino, mis amados hermanos, el vino de este mundo. Amén. Y el vino de este mundo embriaga a los hombres en una falacia. Amén. En una mentira y en un deleite temporal del pecado. Amén. Sin embargo, por la promesa del Espíritu, todo esto cambia. Miren el 29. Desde el 29, mis amados hermanos. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién la herida en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en dónde? Amén. Estamos en el 30. Amén. Entonces dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Mistura es embriaguez. Amén. Mas aquí no solo está hablando de una embriaguez física, está hablando de una embriaguez espiritual. Amén. Versículo 31. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Ese vino que está preparado por el mismo diablo, mis amados hermanos. Dice que tiene uvas ponzoñosas, ¿se acuerdan? Serpiente de áspides. Amén. Ese vino tiene un color aparentemente hermoso, ¿sí? Cuando resplandece su color en la copa, ¿cómo entra? Entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid, ¿qué va a hacer? Dará dolor. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Entonces, mis amados hermanos, ese es el vino de este mundo, el vino de Sodoma. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando nuestro Señor estaba, mis amados hermanos, tomando el vinagre, ¿qué estaba haciendo? Estaba consumando, mis amados hermanos, ¿sí? Estaba tomando el vino de la muerte que nos correspondía a nosotros como pecadores. Amén. ¿Por qué? Porque en él se estaba cumpliendo Isaías 53, 5 y 6.
Miren Isaías 53, versículos 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, porque nosotros merecíamos un castigo porque el pecado es una deuda. Amén. Pero ¿a quién llegó ese castigo? Lo llevó él. Todo el imperio satánico estaba sobre el Señor Jesucristo en ese momento. Amén. Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Miren el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando él cargó esos pecados, mis amados hermanos, ahí él estaba cargando el cáncer. Él estaba cargando el SIDA, los vicios, las enfermedades, los dolores, las tristezas. Él estaba cargando todo eso. Amén. ¿Por qué era tan importante, mis amados hermanos, que él lo hiciera? Porque era la manera para poder comprender y ayudarnos a nosotros en esa debilidad. Amén. Y quiero terminar con eso, mis amados hermanos. Miren Hebreos capítulo 2, versículo 10. Amén. Hebreos 2:10, dice la palabra, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase ¿por qué? Por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea que el mismo Padre sometió a su propio Hijo a aflicción por amor ¿a quién? A nosotros, mis amados hermanos. Y miren cómo, si eso lo hizo con su propio Hijo. Amén. ¿Por qué? Miren el versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser ¿qué? Misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, mis amados hermanos, Dios sufrió y tuvo que padecer para entendernos y tener misericordia de nosotros. Por eso, miren Hebreos 4:15 y terminamos, mis amados hermanos. Amén. Hebreos 4:15, mis amados hermanos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? Por eso tomó vinagre, porque él tenía que tomar ese vinagre porque era el dolor era el dolor de este mundo. Amén. Y él lo estaba tomando porque ese era el objetivo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren el 16, mis amados hermanos. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mis amados hermanos, la promesa del Espíritu, amén, nos da la oportunidad de un nuevo pacto en el que podemos ser libres, amén, tener alegría y tener gloria, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Quién le da un gloria a Dios con todo el agradecimiento del alma? Gloria al Dios vivo que nos ha salvado. Hermanos amados, hemos recibido la bendición poderosa, la santificación de nuestras almas, la comisión completa de una salvación gloriosa. Viene la hermana Valentina con nosotros y nos va a dirigir la sexta palabra. Buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios por tener la oportunidad de estar aquí. La sexta palabra es consumado es. Esta es una palabra que me parece muy fuerte porque la palabra consumado no solamente significa terminado. La palabra consumado viene en el griego original, significa telestai. La palabra telestai no significa únicamente consumada. Esta palabra significa trato firmado, acuerdo perfeccionado. Y esto es mucho más que terminado. Esto es muy poderoso porque trato firmado y acuerdo perfeccionado implica que tenía que mediar muerte. Y aunque sabemos que Jesús murió, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Eres consciente de cuánto pagó? ¿Eres consciente de lo que había en la cuenta de cobro para que tú pudieses estar aquí? Entonces la cuenta de cobro de ser un Salvador perfecto
es muy larga, muy larga. Pero yo quiero mencionarles a los hermanos 10 cosas de esa cuenta de cobro. Entonces, la cuenta de cobro para salvar a la humanidad se necesita que el Hijo de Dios pague con, primero, un plan perfecto que empezó antes de los siglos y que durante muchas generaciones fue oculto a muchos. Segundo, que ese mismo se despoje de su trono y su gloria, porque un humano cualquiera no cuenta. Tercero, que en sus 33 años de vida sea totalmente perfecto. Cuarto, que sea tentado en todo y no caiga en nada. Quinto, que haga cientos de milagros, de los cuales se deben dejar registrados alrededor de 40 para que crea la posteridad. Sexto, además debe haber cumplido más de 300 profecías sobre él en vida para que se legitime como Salvador. Séptimo, antes de la cruz deberá pagar con angustia, sudor y lágrimas en el Sinaí. Octavo, al ser crucificado deberá ser brutalmente torturado físicamente por su pueblo amado y espiritualmente por los demonios. Noveno, deberá ser torturado con tal brutalidad que en su cuerpo no quede ni una sola gota de sangre. Y décimo, al final deberá entregar hasta su último suspiro para consumar el trato. ¿Hay un humano que pueda pagar esto? Lo primero es que tiene que ser hijo de Dios para poderlo hacer, encarnado en un hombre. Y esto es poco para lo que dice la palabra que pagó, porque aquí nos falta la angustia de la separación del hijo. Aquí nos falta la necesidad que tuvo de perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a hacer una pregunta. ¿Saliste barato? No salimos baratos. El alma del hombre es extremadamente valiosa para Jesús. Extremadamente valiosa. Y quiero que vayamos a Hebreos 9, 16 y 17. No solamente se trata de que había un acuerdo para que él pudiera firmar esto. La única manera en que este acuerdo pudiese ser firmado es con la muerte. ¿Por qué dice? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga ¿qué? Muerte del testador. 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Solo había una manera de que fuera firmado el trato, y era que él firmara con su último suspiro y pudiera consumarlo. Ahora, hermana, ¿cuál era el trato? Listo, esto es lo que él pagó. Pero lo más fuerte de esto es que él pagó ese precio tan inmenso, una larga deuda, una larga cuenta de cobro que te correspondía a ti y a mí, y la pagó para darte lo siguiente, para que el cielo pudiese ordenar sobre ti y ordenar, hágalo perfecto. Vamos a Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Además de esto el cielo ordenó, hágalo mi hijo, mi amado, hazlo como yo. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Versículo 2. Amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste seremos como semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto fue ordenado gracias a que Él pagó el trato. Luego dice, deshacen su vida, todo lo hecho por el diablo. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y ojo, y leamos esta parte juntos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, no hay nada en tu vida que haya hecho el diablo que este sacrificio no lo pueda deshacer. No conozco tu pasado, tú sí lo conoces. No conozco tu presente, tú sí lo conoces. Pero no existe nada
que Dios no haya podido deshacer a través de firmar el trato. ¿Sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que aunque no he llegado a todo lo que nos ha dado, todo esto es gratis, porque la deuda no la pagaste tú. Todo esto dijo, entrégueselo gratis. Y no siendo suficiente lo que hemos leído, el cielo también ordenó, pone en él una naturaleza anticaída. Y te lo quiero demostrar. Dice 1 Juan 3:9. 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Puede, hermano, que uno en su humanidad tenga debilidades, aunque no es sano pecar todos los días, ya lo hemos hablado. ¿Qué significa practicar el pecado? El que está en el mundo vive pecando todos los días, todo el tiempo. El creyente no. Pero no porque esté obligado, sino que nosotros no practicamos el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, en nosotros, y no puede pecar. No es que nosotros no podamos pecar, sino que la simiente de Dios, Jesús en nosotros, no puede pecar. Jesús en nosotros hace que amemos la justicia. Jesús en nosotros, cuando ve tu debilidad, te fortalece y dice, yo estoy para que lo que es nacido de mí no peque, sino que aborrezca el mal. Y dice Judas 1:24. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermano, todos somos humanos. Obviamente nosotros podemos tomar la decisión de abandonar estas promesas. Pero a nadie le toca pecar. A nadie le toca pecar. ¿Y sabes por qué? Porque esta naturaleza es tan poderosa que lo que verdaderamente guarda al hombre es saber lo caro que salió. Hermano, esta cita habla mucho más de una promesa. Cuando dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ese sin caída tiene un propósito. ¿Sabes cuál es el anhelo más grande del Padre? El anhelo superior que Él tiene. Dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él quiere que tú vivas eso con Él. Él quiere que tú estés con Él. Que veas al único y sabio Dios sentado en su majestad. Que compartas su imperio. Que estés en conjunto con Él. Y hermano, siempre va a haber personas que te van a decir que eres demasiado débil. Siempre va a haber personas que te van a decir que de pronto no aguantas. Hermano, no busques aprobación de un mundo que crucificó al único perfecto. Porque si tú sabes quién eres en Cristo Jesús y entiendes lo caro que le saliste al hombre de la cruz, es muy difícil pecar. Porque esa voz clama dentro tuyo y te dice, esto no fue gratis para mí, pero es gratis para ti. Y sabes, hermano, todavía que es una cosa que todavía me impacta mucho. Se estima que Jesús cumplió 300 profecías para poder ser un salvador legítimo. Pero te dio 10 veces más promesas de las profecías que cumplió en vida. Porque se cree que hay más de 3.500 promesas para sus hijos en la palabra. Y a través de firmar el trato, de consumarlo, dice 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios, todas son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. ¿Por qué darte 10 veces más? ¿Por qué tantas? Porque Él quiere que tú estés seguro que gracias a que Él consumó su obra, a ti no te falta absolutamente nada. No necesitas nada del mundo, no necesitas nada que no sea Él. Todo lo que necesita el hombre estuvo en su último suspiro. Amén. Y hermano, esto es tan poderoso, que si tú y yo diéramos hasta nuestro último suspiro por Él, hasta el último,
aún así no sería suficiente para pagarle, porque fue mucho lo que él dio, fue demasiado. Y si tú dieras hasta lo último, no sería tanto. Hermano, esto es muy poderoso. ¿Sabías lo que significa consumado es? Leamos ahora sí, con esta conciencia, leamos San Juan 19:30. San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Qué fuertes son este momento histórico por el que tú y yo hoy tenemos 10 veces más promesas que las profecías cumplidas en él. Esto es muy poderoso. Y la pregunta es, ¿qué estarías dispuesto a entregar? Señor, gracias porque lo que has hecho por nosotros ha sido infinito. Señor, gracias porque no nos interesa, Señor, sorprender un mundo, Señor, que no te entiende. Señor, queremos verte a ti. Señor, queremos, Dios mío, dar hasta nuestro último suspiro, Señor, y entender tu palabra y entenderte y vivir, Dios mío, entregando lo mejor de nosotros, Señor, para corresponder en alguna medida a tan grande y tan inmenso sacrificio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, me corresponde en tus manos encomiendo mi espíritu. Adorado sea el Señor. Vamos a orar por esa palabra. Señor, gracias por los hermanos que han pasado. Gracias por tu iglesia. Gracias por los que te aman. Gracias, Señor, por los que te sirven. Gracias por los que te adoran. Gracias por los que han entendido, como nos ha dicho la hermana, que tu Señor, la obra tuya no ha sido barata. Señor, nos ha salido a nosotros barata. Padre, pero te costó mucho. Padre, te agradecemos. Estamos contentos. Por eso oramos. Por eso alabamos. Por eso glorificamos. Por eso queremos ser llenos del Espíritu Santo para servirte en Espíritu Santo y fuego. Señor, te alabamos y te adoramos en este hermoso día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, no nos vamos a demorar. Entonces, vamos a mirar, mis amados hermanos, Lucas 23:46. Dice así: entonces Jesús clamando a gran voz, o sea, gritó, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pasaron más o menos 1000 años o algo más, hermano, para que se cumpliera esa profecía. Como ha dicho, las profecías que se cumplieron en el Señor. Tenía que cumplirse esta que llevaba por lo menos 1000 años. Miren Salmo 31:5. Miren Salmo 31:5. Dice así: en tu mano encomiendo mi espíritu. Eso lo vio David 1000 años antes, ¿sí? Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y el 6 dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. En otras palabras, a partir de ahí se debiera vivir por fe. Alabanzas al Señor. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, a los que no esperan por fe en Él, ¿sí? Mas yo en Jehová he esperado. Ojalá que a partir de hoy, mis amados hermanos, salgamos con una nueva fe. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, ¿qué pasó cuando él dijo esto y cuando expiró? El velo del templo se rompió de arriba abajo. O sea, el velo del templo era lo que separaba lo santísimo de lo santo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Sí, el velo del templo se rompió. Ahora, la tierra tembló, las rocas se partieron, el sol se oscureció. Dios estaba, mis amados hermanos, en ese momento, nada menos que estaba matando el pecado en la carne. Adorado sea Dios. Miren Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó el pecado en la carne, murió con el pecado. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, nos dio una victoria total sobre el poder del diablo. No mató al diablo, pero nos dio las armas para que nos defendamos. Adorado sea Dios. Miren Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20. Ahora miren a lo que tenemos derecho, mis amados hermanos. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que nuestro nombre esté escrito en el cielo es algo fuera de serie. Adorado sea Dios. Y que ese nombre haya sido notificado a Satanás para que nos respete es algo fuera de serie. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, se nos dio poder para resistirlo. Siendo el querubín cubridor, obviamente caído, se nos dio poder para resistirlo. Miren Santiago 4:7. Miren Santiago 4:7. Dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué dice? Se va corriendo, nos tiene miedo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Antes era el rey, ahora es un súbdito, especialmente de la criatura. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, con el Señor, con él moría, cuando moría el Señor, con él moría la antigua ley de condenación y aparecía la ley del Espíritu. Adorado sea Dios. Miren Romanos 8:2. Miren Romanos 8:2. La ley que nos da una victoria plena sobre lo natural. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley que nos hace sobrenaturales. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, con su muerte se abrió un mar de esperanza para la raza humana. Porque antes estábamos sujetos al pecado, o sea, presionados por el pecado. Alabanzas al Señor. Pero el Señor, con la muerte del Señor, el pecado quedó cadáver. Miren Romanos 6:6. Miren Romanos 6:6. Ahora no luchamos sobre algo muy fuerte, sino con algo muy débil. Miren, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, ya no tiene fuerza, a fin de que no sirvamos más al pecado. Como nos explicó el hermano David, somos libres para la gloria de Dios. Podemos vencer total y absolutamente el pecado. Miren ahí mismo el versículo 10. Miren el versículo 10. Hermanos, ciertamente, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto a vive, para Dios vive. Ahora el versículo 18, mis amados hermanos, el versículo 18, y libertados del pecado, oiga eso, algo fuera de serie, y libertados del pecado por la obra de Cristo, vinimos a ser siervos de la justicia, en libertad, para la gloria de Dios. Alabanzas al Señor. Ahora, con su muerte, hasta los muertos entraron en esperanza. Oiga muy bien eso. Cuando él murió, hasta los muertos entraron en esperanza. Mire 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. 1 de Pedro 3, 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Miremos el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Oiga eso, el versículo 20. ¿Sí? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Recuerdan los días de Noé? En que el Señor dijo: voy a destruir todo porque eran muy malos. Ahora, estos bien malos, ahora en la muerte de Cristo reciben esperanza. Vuelvo a leer: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas
por agua. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, 1 Pedro 4:6. Miren 1 Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio ¿a quién? A los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan ¿cómo? En el Espíritu según Dios. O sea, hasta los muertos recibieron esperanza. Alabanzas al Señor, adorado sea Dios. Entonces, ahora bien, mis amados hermanos, es decir, que se cumple la palabra. Vean Juan 11:25. Vean Juan 11:25. Juan 11:25, ¿qué dice? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, tal es su grandeza. Mis amados hermanos, el cielo lo hizo todo y ahora depende de ti. ¿Hasta dónde quieres ser ungido? ¿Hasta dónde quieres recibir de Dios? Alabanzas al Señor. Que Dios nos despierte para añorar ser llenos de gracia y del Espíritu Santo para adorarle. Adorado sea Dios. Depende de nosotros. Todo lo hizo Dios, ¿sí? Todo lo hizo Dios por nosotros. Ahora depende de nosotros. Adorados a Dios. Si Dios te trajo hoy, si Dios te trajo hoy, es porque quiere bendecirte. Ojalá, mis amados hermanos, entregues todos tus problemas al Señor y le entregues tu vida. Y a partir de hoy seas una persona diferente. Adorado sea Dios. Creo que todos los hermanos han recibido lo suficiente para ver que el Señor hizo una obra completa y que depende de nosotros ahora y que podemos llevar una vida fructífera, gloriosa, poderosa, victoriosa y que todos nuestros problemas podemos ponerlos delante de Él para ser bendecidos. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para aprovechar la gloriosa obra de Dios y podamos, hermanos, mantener nuestros gloriosos nombres en los cielos para su gloria. Adorados a Dios.